Muy buenas tardes y buenas noches a los que están acompañando de Brasil o desde otro país donde ya es noche. Muy bienvenidos a nuestra charla. Esta es la última charla de este año y como siempre empezamos nuestra charla con una lectura del libro Vida Feliz de Joana de Ángeles y hoy vamos a leer la de número 134. Repite la lección equivocada sin ningún remordimiento. El aprendizaje dispone de varias técnicas para fijar los conocimientos. La técnica de ensayo y error es la más común y normal. En el ámbito de los acontecimientos morales, el proceso ocurre de la misma manera. El error de hoy, reparado mediante la repetición de la experiencia, el aprendizaje fijado para siempre. Aprovechamos entonces estas palabras sabias de Juana para cerrar nuestros ojos, concentrar nuestro pensamiento en ese momento. Vivir estos instantes que van a desarrollarse de ahora hasta el fin de esta charla, para que podamos aprovechar el máximo la lección de hoy. Como dice Juana, la lección repetida es fijada. En ese momento quizás ya escuchamos hablar del Consolador prometido, pero quizás no fijamos este conocimiento. Y hoy estamos aquí una vez más, repitiendo la lección, para que podamos comprender las palabras de Jesús, nuestro Maestro. El que celebramos su nacimiento en el mes de diciembre. Aprovechamos también para pedirle, Maestro Jesús, que esté aquí con nosotros en esta tarde, nos protegiendo, inspirando a Marina, para que sus palabras reflejen sus enseñanzas. Y que así sea. Gracias a Dios. Marina. Gracias. Bueno, entonces, el día de hoy, nuestra charla, nuestra reflexión es sobre el Consolador prometido. Y para hablar de este Consolador, pensar un poco, entender quién es este Consolador, vamos a empezar con una frase de Juan, del capítulo 14, que dijo Cristo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre, y Él os enviará otro Consolador, para que permanezca eternamente con vosotros. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conoceréis, porque morará con vosotros y estará en vosotros. Pero el Consolador, que es el Santo Espíritu, que mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Entonces aquí Jesús, cuando habla de otro Consolador y que recordará todo lo que yo os he dicho, vemos entonces que hay una conexión entre consoladores. Él habla de otro Consolador, un Consolador diferente. Entonces aquí vemos que Jesús fue ese primer Consolador y luego vendría otro para rescatar las mismas enseñanzas. Ahí justamente Andrea comentaba en nuestra oración inicial de Jesús
nuestro maestro, que vino a enseñarnos tanto. Y ese no podemos decir del Consolador prometido sin hablar antes de ese Cristo Consolador. Entonces aquí yo traigo una parte de Mateo que dice que Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis afligidos y cargados, y yo os aliviaré. Traed mi jugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Entonces Jesús, a través de nos enseñó a través de la oración, haciendo el bien, o sea, siguiendo su ejemplo, que era así que encontraríamos las respuestas y el consuelo a muchos tipos de sufrimiento. Entonces, si regresamos a lo que dijo Juan, lo que les mostré en las diapositivas anteriores, cuando él dijo Santo Espíritu, ese nuevo consolador, y habló del Santo Espíritu, muestra un significado bien específico. Indica esa fuente de sabiduría inesgotable de esos bienes espirituales. Y también que vibra arriba, ¿no? En ese trabajo que es justo y que es incansable. Y también con el habla de espíritu de verdad, indica que ese consolador va a interpretar correctamente las enseñanzas de Cristo según ese entendimiento espiritual. Entonces, habla del espíritu de verdad. Miren la importancia que hay esa denominación, ¿no? En la Génesis, en el primer capítulo, Kardec explica bastante sobre los conceptos básicos, por así decir, del espiritismo, y habla que si Cristo no pudo desarrollar su enseñanza de manera completa, se debió a que los hombres les faltaban conocimiento que solo podrían adquirir con el tiempo y sin los cuales no la comprenderían. Muchas cosas habrían parecido absurdas en el estado de los conocimientos de entonces. Entonces, cuando hablamos de completar las enseñanzas, entendemos que tiene el sentido de explicarla y desarrollarla, pero no de agregar nuevas verdades. Todo lo que Cristo nos enseñó, todas esas verdades, ahí estaban, aunque fueran un germen, ¿no? O sea, algo muy inicial, pero faltaba esa clave para captar el sentido de sus palabras. Ya hemos dicho algunas veces y siempre hablamos de eso cuando hablamos de la doctrina, de estas enseñanzas, que, por ejemplo, en esta época de Cristo, la sociedad no está madura para entender muchas cosas y para entender esa esencia y esa verdad de las enseñanzas de Cristo. Nosotros sabemos que ahora mismo también hay cosas, aunque ya hemos aprendido un montón, hay cosas que no tenemos la capacidad, sea intelectual o sea moral, todavía de entender muchas cosas. En la misma Génesis, Kardec dice que Jesús dijo, o mejor, que Jesús no dijo todo porque no lo comprendían, ni mismo sus apóstoles, que eran quien llevaban o quien recibían esos mensajes directos. Entonces, entendemos que había cierta limitación en ese entonces. Con el nombre de Consolador y de Espíritu de verdad, Jesús anunció la venida de aquel que habría de enseñar todas las cosas y de recordar lo que él había dicho. Por consiguiente, su enseñanza no estaba completa. Además, Jesús ya prevé que su mensaje sería olvidado y que sus palabras serían desvirtuadas, ya que el Espíritu de verdad vendría a recordar, no a traer nuevas cosas, todo lo que él dijo, y de común acuerdo con Elías a restablecer todas las cosas, es decir, a ponerlas de acuerdo con el verdadero pensamiento de Jesús.
Entonces aquí nuevamente vemos, eso también está en la Génesis, y nuevamente vamos entendiendo que Jesús nos trajo todo en esencia, pero ni todas las palabras fueron completamente entendidas. Él habla de que las palabras fueron desvirtuadas, fueron olvidadas. Entonces, pensemos, tratemos de ponernos en esa posición un poco difícil, pero tratemos de pensar cómo eran las cosas hace más de 2000 años. Y pensemos en esa frase que se decía, bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. ¿Cómo hace más de 2000 años iban a entender el contexto real de eso, sin desvirtuar lo que significaba esa frase? Entendamos que era una gente, un pueblo subyugado, una sociedad violenta, una sociedad corrupta, una sociedad muy ruda, que sufría mucho con los romanos. Era un contexto histórico bien complicado. Entonces las personas en ese momento con menos conocimiento no tenían la misma interpretación que podemos tener, por ejemplo, nosotros cuando escuchamos bienaventurados los afligidos. Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 6 se llama el Cristo Consolador. Él comenta, ¿cómo alguien puede sentirse feliz de sufrir si no sabe por qué sufre? Recordemos que el Espiritismo fue quien nos trajo esa enseñanza que la causa de los padecimientos se encuentran en las existencias anteriores y en el destino de la tierra, donde nosotros estamos aquí expiando nuestro pasado. Entonces, para nosotros, aunque no pueda ser necesariamente fácil, es comprensible cuando escuchamos algo así, bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Pero en ese momento debía ser muchísimo más complicado, más difícil entender lo que Jesús quería decir realmente. Y ahí vamos viendo que las palabras de Jesús fueron desvirtuadas o olvidadas. A fin de que, y también en la Génesis, Kardec dice que a fin de que se comprendieran ciertas partes del Evangelio, con excepción de los preceptos morales, porque bueno, la esencia moral siempre estuvo, se necesitaban conocimientos que solo el progreso de la ciencia podía otorgar y que debían ser obra del tiempo y de muchas generaciones. Entonces vino Jesús, dejó su mensaje, distorsionamos lo que dijo Jesús y era necesario el tiempo correcto, el progreso que comentaban, y hablan específicamente del progreso de la ciencia. Entonces, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de moral, vamos construyendo ahí estas bases del espiritismo. Sabemos que el espiritismo tiene una base de religión, una base moral, la base de la ciencia y la base de la filosofía. Entonces, con eso vamos empezando a dibujar o estructurar ese consolador prometido que nos fue dicho. Y entonces cuando vemos eso, que solo el progreso de la ciencia, que el tiempo y las generaciones deberían ser desarrolladas, eso ya va derrumbando varios cuestionamientos que se podían tener. Hay una parte del capítulo 1 que dice, pero ¿quién se arroga el derecho de interpretar las escrituras sagradas? ¿Quién tiene ese derecho? ¿Quiénes poseen las luces necesarias sino los teólogos? ¿Quién se atreve? En primer lugar, la ciencia, que no pide permiso a nadie para dar a conocer las leyes de la naturaleza y salta por sobre los errores y los prejuicios. ¿Quién tiene ese derecho? En este siglo de emancipación intelectual y de libertad de conciencia, el derecho de examen pertenece a todos. Entonces aquí ya vemos un contexto muy diferente de
casi 2000 años antes. Aquí sabemos históricamente que las cosas habían avanzado un montón, científicamente, industrialmente, o sea, de muchas formas la sociedad había cambiado. Y el Espíritu San Luis comentó en 1868 también que lo que importaba satisfacer antes de cualquier cosa eran las aspiraciones del alma, llenando el vacío que había dejado las dudas de la fe de las almas vacilantes. Entonces, nuevamente, contexto 2000 del siglo XIX. Hay un libro de León Denis que se llama Después de la muerte, que él tiene una parte que dice: las sociedades humanas entregadas a la fiebre de las pasiones políticas y de las empresas industriales y financieras sacrifican sus intereses morales al bienestar material. El espíritu humano vacila, indeciso, entre las solicitudes de los poderes. Entonces, aquí también tenemos un contexto de una sociedad que antes estaba muy dirigida por la iglesia y que con el tiempo fue evolucionando intelectualmente y se fue alejando de ese contexto de religión, de dogmas, de todo eso, y se fue volviendo cada vez más materialista. Entonces antes eran personas con una fe ciega, pero luego se fueron volviendo personas completamente materialistas que también tenían ese vacío que comenta San Luis en el alma. Entonces también era un contexto de una sociedad que necesitaba consuelo. Entonces todo eso del progreso, de la ciencia, del avance de la sociedad, del estado que había llegado a la sociedad y lo que realmente necesitaba, es que sabemos y concluimos que el espiritismo es el consolador prometido por Jesús. Las palabras de Jesús revelaron que el consolador tenía esa característica básica de guiar los aprendizajes que ya se habían dado. Es guiar la verdad sin simbolismos, sin rituales, sin interpretaciones personales. Esencialmente el mensaje cristiano. Entonces el espiritismo, si los que ya saben, los que ya conocen la doctrina, saben que no es una doctrina individual, no tiene una concepción humana. Nadie es el creador de esa doctrina. Allan Kardec es su codificador, pero la doctrina realmente es de los espíritus. Entonces es decir, fruto de enseñanzas colectivas de esos espíritus que es conducido por el espíritu de verdad. Estamos hablando bastante de ese espíritu de verdad, ¿no? Vamos a hablar luego más adelante. Y Kardec también ya dijo, la palabra espiritismo no alude a ninguna personalidad. Entonces la cosa se vuelve bien genérica, por así decir así, bien general, ¿no? Que no necesita quien está en contra. Sirve para todos, si así podemos decir. Implica una idea general que al mismo tiempo indica carácter y la fuente múltiple de la doctrina. Entonces, con esas nuevas leyes que hemos estado hablando, que sabemos que en ese momento fueron desarrolladas junto con la ciencia, que se habían descubierto muchas cosas, va conduciendo, el espiritismo logra conducir esa interpretación, esa comprensión de lo que hasta ese momento era considerado imposible o muy difícil de comprender. El espiritismo tiene ese lado racional de lo que para muchos era considerado irracional. Entonces el espiritismo va tangibilizando muchas cosas y eso va sacando, va quitando la incredulidad que pudo haber quedado, puede estar todavía en muchas personas, ¿no? Entonces el espiritismo tuvo sus
precursores, tus profetas, los que dijeron o que hablaron antes de esa llegada del espiritismo, pero tiene ese poder moralizador, algo que sí era muy necesario en ese momento y que sabemos que sigue siendo bastante necesario en nuestra sociedad, ¿no? Y la humanidad. El espiritismo viene en el tiempo señalado, no temprano ni tarde, a cumplir la promesa de Cristo. El espíritu de verdad preside su establecimiento, convoca a los hombres a la observancia de la ley, enseña todas las cosas haciendo comprender lo que Cristo solo dijo mediante parábolas. Ya había mucho más herramientas para demostrar lo que Cristo en ese momento tenía que hablar de la forma que podrían entender en el contexto de hace 2000 años. El espiritismo viene a abrir los ojos y los oídos, porque habla sin figuras ni alegorías. Levanta el velo de la que intencionalmente había sido lanzado sobre ciertos misterios. Viene, en definitiva, a traer un consuelo supremo a los desheredados de la tierra y a los que sufren, atribuyendo una causa justa y un objetivo útil a todos los dolores. Entonces aquí, esa parte final, estamos hablando de consuelo, ¿no? Estamos trayendo a quien sufre, estamos trayendo una justificación, algo justo, una causa justa, un objetivo útil para las cosas que pasamos aquí. Es esa fe que pasamos a tener en el porvenir. Ya no hay esa duda de lo que va a pasar. Entonces, con el espiritismo logramos ver un poco más alto, no vemos solo aquí lo que está adelante de nuestras narices, vemos más alto, entonces empezamos a entender la importancia de los acontecimientos terrenales, o sea, la pequeña importancia que eso pasa a tener, considerando toda la perspectiva que tenemos de la felicidad, de lo que viene después. Y eso nos va exigiendo otras cosas, nos exige paciencia, nos exige resignación y otros valores que son necesarios para que podamos enfrentar y llegar al final de ese camino. Pero hemos hablado un montón de ese consuelo y del espíritu de verdad que aquí dice preside el establecimiento. Entonces preguntémonos, ¿quién es ese espíritu de verdad? El espíritu de verdad. ¿Quién es? Entonces, contextualizando un poco, hubo un caso con Kardec, que está en el libro Obras Póstumas, que Kardec escuchaba en algún momento golpes en su casa, diferentes golpes, ruidos. Y durante una reunión mediúnica, Kardec ya estaba en su trabajo de codificador. Él preguntó qué era o quién era o qué era que estaba haciendo esos ruidos en su casa. Y le respondieron que era que era su espíritu familiar. Entonces Kardec pregunta cuál es esa intención, qué intención tiene ese espíritu, ya que sabemos que, bueno, esos espíritus familiares normalmente vienen a apoyar, a ayudar, a comunicarse, pero no necesariamente son espíritus golpeadores. Y le dicen que ese espíritu se quería comunicar con Kardec. Y Kardec quiere saber quién es. Entonces, ¿quién es este espíritu? Y le dicen, pregúntaselo tú mismo porque ese espíritu está aquí. Entonces Kardec pregunta quién es el espíritu, agradece, independiente de quién sea, agradece su voluntad y todo eso. Y el espíritu le responde, para ti me llamo la verdad. Y todos los meses estaré aquí durante un cuarto de hora a tu disposición. Y Kardec luego relata que sí sintió la influencia de ese espíritu en diferentes formas, sea en cosas materiales, sea en su trabajo,
sea directamente de ese espíritu y también de los espíritus que eran influenciados por ese espíritu que se identificó a Kardec como la verdad. Y en 1864, Kardec estaba trabajando en una obra secreta. Nadie sabía qué estaba haciendo Kardec. Para que tengan idea, ni siquiera Kardec iba a publicar este libro y ni siquiera el editor sabía cuál era el nombre del libro que iba a publicar Kardec. Bueno, a principio este libro se iba a llamar Imitación del Evangelio, que luego Kardec cambió a el Evangelio según el Espiritismo. Pero bueno, Kardec estaba en ese proceso. Entonces era un libro, no había un equipo de medios, era un libro que Kardec estaba trabajando. Y en la revista Espírita de mayo de 1864 llega un mensaje de Bordeaux que dice: un nuevo libro acaba de aparecer. Nadie sabía que eso existía todavía. Es una luz más brillante que viene a iluminar vuestro camino. Hace 18 siglos vine, por orden de mi Padre, a traer la palabra de Dios a los hombres de voluntad. Esa palabra fue olvidada por la mayoría y la incredulidad, el materialismo, encubrieron el buen grano que yo había depositado en vuestra tierra. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre, se lo dije hace 18 siglos. El espiritismo vino a hacer esas palabras comprendidas. Y ese mensaje fue firmado, ese mensaje que decía que vino hace 18 siglos, en el año de 1800, por el Espíritu de verdad. Entonces aquí vemos cómo Jesús está completamente conectado con el espiritismo, cómo es el grande orientador de este planeta y de los aprendizajes, sea hace 2000 años, sea con la venida del espiritismo. Jesús es nuestro principal maestro en todo lo que tenemos aquí en la tierra. Y el espiritismo, él entra esa nueva fase o esa fase de ese nuevo consuelo, entra sumada a la de instructor y de director del espíritu en ciencia, filosofía y también moralidad. El Evangelio de Juan, que leí al inicio, que hablaba que Cristo prometía un nuevo consolador, la palabra que Juan usa es la palabra paracleto, que en griego significa consejero, mentor, abogado, intercesor, y fue traducido como consolador. Entonces ese consolador no tiene la única función, el único rol de consolar. Si fuera así, estaríamos estancados, porque no estaríamos aprendiendo. Si fuera solo un consuelo, no íbamos a ser provocados a cambiar, a mejorar. No sería ese movimiento libertador que vemos ahorita. Ese impulso que tenemos a aprender, a ser diferente, a reflexionar. Por eso también hablamos de la filosofía en el espiritismo. Este cuestionamiento, entender lo que está pasando. Y hay una frase que se dice que una buena predicación es la que consola a los afligidos y la que aflige a los acomodados. Entonces, eso nos trae el espiritismo. Nos trae consuelo, pero también nos obliga a movernos. Si estamos muy cómodos, muy tranquilos, eso nos hace pensar, hay mucho más, ¿no? Hay más que hacer, hay cosas más que pensar.
Y el espiritismo está lejos de negar o de destruir el evangelio. El espiritismo viene, por el contrario, a confirmar, explicar y desarrollar por medio de estas nuevas leyes de la naturaleza, de la ciencia, que él revela todo lo que Cristo dijo y hizo. El espiritismo jamás va a decir nada diferente de lo que nos enseñó Cristo. El espiritismo también está basado en el amor, en el perdón, en hacer el bien, en resignarnos, en, en la benevolencia, en la caridad, todo lo que nos ha enseñado Cristo. Simplemente nos está mostrando de formas quizás un poco más claras y directas que antes no teníamos la capacidad de comprender. Entonces el espiritismo nos va aclarando, elucidando esos puntos oscuros que quizás se quedó en el camino de la enseñanza cristiana, nuevamente, porque nosotros mismos como humanidad teníamos dificultad de hacerlo tan claro. Entonces nosotros mismos olvidamos, cambiamos, interpretamos mal. Entonces el espiritismo va tratando de elucidar esos puntos justamente para lo que hablamos, lo que era quizás inadmisible, puede ser creíble, entendible y separado de lo que es realidad y de lo que es una alegoría. Y ya casi terminando la reflexión, otra frase del Espíritu de verdad que dice: vengo, como en otros tiempos, hacia los hijos descarriados de Israel, a traernos la verdad y a disipar las tinieblas. Escúchame, el espiritismo, como en el pasado lo hizo mi palabra, debe recordar a los incrédulos que por encima de ellos reina la inmutable verdad. El Dios bondadoso, el Dios poderoso que hace que germinen las plantas y se eleven las olas. Yo revelé la doctrina divina, como el segador, quien te haces el bien esparcido en la humanidad, y dije: venid a mí todos los que sufrís. Cristo sigue siendo el gran consolador. Cristo sigue siendo quien nos enseñó la principal forma de consuelo. Y el espiritismo es la herramienta, es lo que nos permite acercarnos cada vez más a estas enseñanzas de este Cristo consolador. Y para terminar, Emmanuel nos dijo: Cristo es el punto de equilibrio en nuestro reencuentro. Sin Jesús estaríamos confinados a la sombra de nosotros mismos. Y sin la disciplina del Evangelio de luz y amor, con todas las pompas de nuestra fenomenología convincente y brillante, no pasaríamos de conciencias extraviadas e inquietas hacia el caos. Cristo nos trae el amor, la luz, y ese evangelio, esa doctrina, nos permite aclararlo, ¿no? Entonces, como comentaba, nos permite llegar a ese camino de forma quizás un poco más fácil puede no ser la palabra, pero más consciente, sabiendo exactamente qué hacemos, para dónde vamos, a dónde queremos llegar. Entonces, es una unión, siempre teniendo como centro las enseñanzas de Cristo. Esta es nuestra base, es la base de todo, ¿no? El amor que nos enseñó Jesús. Eso era por la reflexión de hoy. Espero que las palabras se queden ahí adentro de todos nosotros, de nuestros corazones, de nuestra mente, para que podamos siempre ir entendiendo y aterrizando un poco más. Vamos a pasar para nuestra oración final.
Los que están conectados, luego de la oración final, vamos a desconectar el Zoom, y los que están aquí presentes, sí vamos a tener el pase magnético. ¿Ok? Entonces, para nuestra oración final, si se sienten cómodos, pueden cerrar los ojos. Y vamos terminando de conectarnos con ese momento especial que fue preparado por nuestros amigos espirituales, nuestros amigos, nuestros espíritus familiares, que saben la importancia de estar aquí reunidos hoy, dando un paso más en esa ruta de la verdad divina, de la luz, acercándonos a las enseñanzas de Jesús, nuestro Maestro, alejándonos de las dudas, de las incertidumbres, de las sombras que nos pueden llegar en nuestro día a día, en esos momentos de pruebas y expiaciones que todos pasamos aquí. Que esas palabras que escuchamos hoy, que la luz que recibimos hoy, esa energía, nos pueda fortalecer, que podamos sentirnos más preparados para las barreras que vamos a encontrar en nuestro camino. Que hagamos de esas enseñanzas la fuerza que necesitamos para seguir creciendo, seguir avanzando en ese proceso tan desafiante de transformación íntima, teniendo la certeza de que somos todos los mismos hijos de Dios y estamos destinados a un mismo punto en el futuro. Que esa luz, esa energía nos acompañe por toda nuestra semana y que se contagie con todos que están a nuestro alrededor. Que así sea.